Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y el 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivía en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Estamos leyendo este pasaje que se ha ido anclando desde el inicio del Evangelio en las promesas de Dios y como una respuesta a lo que Dios ha prometido, sus juramentos. Cuando Zacarías estaba en servicio en el templo de Jerusalén, le tocó por suerte entrar al incensar y debía pronunciar al final el nombre de Dios, pero tuvo la aparición del ángel Gabriel, que le anunció que su oración había sido escuchada. Esta oración había sido escuchada porque, nos dice San Lucas, tanto él como su mujer no solamente eran ancianos, entrados en años, eran hombre y mujer, una pareja de fieles cumplidores de la voluntad de Dios en todos sus mandatos y preceptos. La palabra en español sería impecables. La oración, la súplica que había hecho Zacarías, que había sido escuchada, hoy vemos en el Evangelio qué era lo que había pedido y cómo Dios lo escuchó. El ángel Gabriel le dijo que su mujer Isabel iba a concebir un hijo y Zacarías no le creyó porque los dos eran viejos y además su mujer era estéril. Por eso es que el ángel le dijo: te vas a quedar mudo hasta el momento en que esto tenga su cumplimiento. Salió para dar la bendición, pronunciar el nombre de Dios y no pudo, y la gente llegó a la conclusión de que había tenido una visión en el interior del templo. Volvió a su casa y su mujer concibió un hijo. Y en ese tiempo, cuando transcurrieron 6 meses, Dios mandó al mismo ángel, ya no al templo, sino a una casa en una aldea del norte en Galilea, a Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un varón de la familia de David llamado José. Le dijo que iba a concebir un hijo y ella manifestó su intención de permanecer virgen y que cómo podría hacer eso. Y por ese motivo le dijo el ángel que el Espíritu Santo descendería sobre ella, porque ella no conocía a varón, era virgen, y el Espíritu Santo fecundaría su vientre. Y un signo de que esto tendría cumplimiento era que la pariente de María llamada Isabel, que vivía bastante lejos de allí, en el sur, cerca de la ciudad de Jerusalén, en la zona montañosa, en una aldea de sacerdotes,
en Ain Karem lo ubica la arqueología. Esta parienta de María se había retirado del ambiente de la gente porque no era partícipe de las bendiciones divinas. Las promesas de Dios a Abraham eran una tierra y una descendencia. Y ella no había concebido ningún hijo. Ella era anciana. Y la gente ya no le hablaba por su nombre, la llamaban estéril. Y esto la humillaba y la obligó a retirarse lo más lejos posible. Y cuando recibe María esta noticia de parte del ángel como señal que ha concebido un hijo, una anciana que es su pariente y que además era estéril, y que va en el 6º mes, María se pone deprisa en camino, viaja de norte a sur, probablemente llega a Jerusalén y luego empieza a ascender a las montañas. Finalmente llega a la casa de Isabel, se saludan y las dos se expresan las palabras de aprecio y lo que Dios dice a través de Isabel a María. La llama Madre del Señor, le dice que lleva un fruto en su vientre y María no hace más que alabar a Dios con la oración llamada Magnificat. Describe que todo lo que está pasando con ella es obra de Dios porque ha visto su humildad. Y ahora, después de haber estado 3 meses sirviendo a Isabel, cuidándola porque es anciana y tenía riesgos, probablemente su embarazo, le llega el tiempo normal, natural de dar a luz un hijo. Y cuando ha tenido este hijo, sus vecinos y sus parientes reciben la noticia de que el Señor se ha mostrado misericordioso grandemente con Isabel y se llenan de gozo por este motivo. Así lo había dicho el ángel: cuando nazca, se alegrarán todos los vecinos con ustedes. Sucedió que a los 8 días, los parientes y los vecinos toman la iniciativa de ir a circuncidar al niño. Esta era una ley para Israel desde los tiempos de Abraham. Así se nos habla en el Génesis 17. Con la circuncisión se entra al pueblo de Dios y se hace heredero de las promesas divinas. Y ese mismo día, según esa época, se le imponía el nombre. Los parientes saben que Zacarías no puede hablar. Probablemente por eso la iniciativa es de ellos, que vienen a querer imponerle un nombre según la tradición, las costumbres que ellos han vivido, y quieren darle el nombre de su propio padre, Zacarías, que significa Yahvé se ha acordado. Efectivamente, se ha acordado de las oraciones de Zacarías y le ha hecho misericordia. Es el nombre también de su padre, pero Isabel se opone. No permite que le impongan el nombre que ellos piensan y les dice que no. El nombre para ese niño será Juan. Pero ellos debaten y le explican que en la costumbre no corresponde y en su familia no hay nadie que se llame como él, como Juan. Y entonces, si ningún pariente se llama así, no debería de ponerle ese nombre. Y aquí nos damos cuenta de que Zacarías no solamente estaba mudo, sino también sordo. Y al hacerle señas del nombre que quería imponerle al niño, él pide una tablilla porque sabe escribir y les escribe exactamente: su nombre es Juan. Y todos se sorprendieron de esta coincidencia. ¿Cómo podía él haberle dicho a Isabel, que parece que tampoco sabía escribir, y no podían comunicarse de otro modo? Y en ese momento se cumplió lo que el ángel le había dicho: quedarás mudo hasta el momento del cumplimiento de estas cosas. Y empezó a bendecir a Dios con sus palabras en el momento en que su lengua recuperó la normalidad. Bendijo a Dios diciendo cuál era la misión de este niño, pero también la misión de Jesús. Y continúa relatando San Lucas que todos los presentes se llenaron de un grande temor. Entre ellos había vecinos y parientes, y esto se propagó por toda la región de la montaña judía de la zona vecina a Jerusalén. Y esta era la noticia para todos y se preguntaban qué va a ser de este niño,
porque estaban viendo la mano del Señor presente en él. ¿Y qué sucedió con este niño? Se salta un pasaje, un buen tramo, la oración de Zacarías que pronunció al recuperar el habla, y se nos relata en breve. Este niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Este niño vivió en el desierto hasta el día en que Dios lo hizo que se diera a conocer al pueblo de Israel. Siendo hijo de sacerdote, debería haberse ido a Jerusalén a prepararse para ser sacerdote, pero el plan de Dios era diferente y Dios iba a mostrar a través de él su misericordia nuevamente a Israel. Que el Señor nos bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.